Fraga, politólogo, experto en temas de derechos humanos y también de conflicto, integrante directivo de la Fundación Cultura Democrática. Le damos la más cordial bienvenida. Álvaro, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está usted? Orlando, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y a todas quienes están sintonizados. Gracias, Álvaro. La primera pregunta que le haría a propósito de lo que está viviendo este momento Colombia es cómo recibe usted, cómo evalúa usted el pronunciamiento internacional de organizaciones solidarias, también de autoridades de algunos países, pero también la postura que han tenido los exmandatarios y un mandatario, en particular el ecuatoriano, ayer en un foro en Miami, hasta dónde esto conlleva y distrae la atención del hecho central que se vive dramáticamente en Colombia. En estos últimos 3 días son numerosos los pronunciamientos que se están produciendo con relación a Colombia, los cuales colombianas y colombianos los agradecemos profundamente, porque son pronunciamientos de distinto orden que aciertan en hacer una interpretación de lo que sucede en Colombia. Quiero referirme grosso modo, hay 3 tipos de pronunciamientos que se han producido. En primer lugar, organismos intergubernamentales y las más reconocidas organizaciones de derechos humanos del mundo entero se han pronunciado y de manera muy clara han advertido que se vienen violando de manera grave, sistemática por parte de la fuerza pública los derechos humanos en Colombia, que se está procediendo con arbitrariedad frente a la protesta popular. Estos pronunciamientos, incluso nótese que el propio Estados Unidos, a través de su gobierno, a través de las presidencias de Senado y Cámara, ha hecho pronunciamientos también en ese sentido. Son pronunciamientos también desde el ámbito social, desde el ámbito político, el Frente Amplio de Uruguay, numerosas firmas de nuestra América, liderados por el premio Nobel Esquivel, etcétera, interpretan con claridad. Colombia viene siendo golpeada por un modelo neoliberal que descarga toda la crisis de la pandemia y ya lo hacía con todo el modelo económico sobre la población trabajadora y las clases medias. Colombia es un extremo. Aquí los ricos pagan el 1.5% de impuestos de renta, mientras otros países pagan sobre el 20, sobre el 30, sobre el 40% de impuestos de renta. Aquí la pasada reforma tributaria fue a los sectores populares y medios y exoneró a las grandes empresas. Entre 80 y 90 billones se dejaron de pagar. Aquí hay proyectos altamente regresivos, contrarios al interés de los trabajadores, de precarización, de extensión de la pobreza y la informalidad. Aquí han caído 6.2 millones de pobres, lo reconocen las mismas cifras oficiales. Entonces estamos en una profunda crisis del modelo neoliberal de un presidente que, como lo han mencionado algunos, y irónicamente en Colombia, es un Robin Hood al revés. Es un presidente de los ricos a favor de los ricos que le roba a los pobres. Les impone impuestos a los pobres para perdonarles, darles garantías y subsidios y exenciones a los ricos. Ese es el motivo de las protestas. Es un motivo interno, a lo cual se suma otro motivo, una forma autoritaria de gobierno, una forma violatoria a los derechos humanos, la agresión a la protesta popular, el asesinato de más de 1.000 líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y excombatientes acogidos a la paz, más de 1.000 en los últimos 3 años. De ellos se agregan más de 260 excombatientes. Represión a los campesinos que buscan en aplicación del acuerdo de paz, al cual el gobierno no responde de manera clara y coherente, se les reprime, se les amenaza con una crisis sanitaria y ambiental. Somos de los peores países del mundo en la atención de la emergencia de la pandemia. Entonces, en todas esas circunstancias hemos tenido pronunciamientos solidarios que comprenden la situación. Realmente cae en el ridículo un presidente o un expresidente que pretenda achacarle esa crisis política y social que estamos viviendo a factores externos. Es absolutamente absurdo.
el responsable directo e inmediato de la crisis, de las propias protestas desatadas, tiene nombre propio, el presidente Iván Duque, siguiendo las directrices de su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, y una élite mezquina, una élite no solamente poderosa económicamente, una élite en donde también hay franjas de la mafia, franjas del narcoparamilitarismo que han cogobernado bajo el uribismo en este país. Y no es atrevido decirlo, tiene fundamentos en la justicia, en los procesos de investigación, a los cuales se intenta inclusive revertirlos, suspenderlos, dilatarlos y mantener unas circunstancias de impunidad. Entonces Colombia se debata es su propia crisis. Y no lo digo desde el negativismo. Colombia está construyendo la paz. Colombia tiene la emergencia de nuevas ciudadanías que buscan cambios democráticos. En Colombia ha surgido un portentoso e histórico movimiento social que se expresó hace 2 años, que por el confinamiento de la pandemia estuvo encerrado en sus casas, pero que ahora, a pesar de los riesgos de la pandemia, han salido más de 5 millones de mujeres y hombres, la gran mayoría jóvenes, pero personas de todas las generaciones, obreros, campesinos, afros, indígenas, ciudadanas y ciudadanos, muchísimos jóvenes, estudiantes y jóvenes trabajadores. Es una protesta legítima en contra de la reforma tributaria y fue un éxito, la derrotó, obligó a suspender ese proyecto de ley, pero es un petitorio organizado, es un comité nacional de paro organizado, en defensa también de la salud con un proyecto de ley lesivo, en defensa y exigencia de condiciones de supervivencia y de mínimo bienestar a través de la renta básica, en defensa de una política que beneficie a los sectores populares y deje de favorecer a los sectores grandes de la élite. Esa situación es bastante clara en el país. La sociedad está movilizada. La gran mayoría de los sectores medios, populares, urbanos y rurales, de una manera civilista y pacífica han salido, pero son provocados, son reprimidos por las armas y se ha creado una crisis humanitaria a la que ya venía con esta represión de estos días de una manera tan marcada. De manera que hay que rechazar todo tipo de interpretación que cae en el ridículo de pretender que por encima, como bien lo dice usted, Orlando, de la dignidad del pueblo colombiano, se quiera desacreditar, desconocer las causas reales de esos procesos políticos y sociales que estamos viviendo. Es una sociedad en emergencia, en gran movilización, en demanda de un cambio de gobernabilidad y en rechazo de una política realmente antipopular de beneficio de élite y que en ese sentido está golpeando profundamente la movilización. No hay otro motivo y es una política arbitraria de militarización de las ciudades, de uso de la policía, de acción u omisión en sucesivas masacres, detenciones, asesinatos, torturas y circunstancias de ese tipo. Tenemos muchos motivos para mantener ese tipo de protesta que se está presentando en nuestro país. Claro, Álvaro, le planteaba esta pregunta para dar la introducción a la siguiente reflexión a propósito de lo que usted acaba de mencionar y que coincido plenamente, porque esos pronunciamientos con nombre y apellido del señor Andrés Pastrana y del señor Lenín Moreno, aparte de ofender la dignidad del pueblo colombiano, son de carácter político procaz, es decir, caen en la mayor miseria intelectual y política de lo que puede prestarse un mandatario o un exmandatario. Y por eso también, a propósito de esto, dejando clara esta postura de orden personal, le quisiera preguntar hasta dónde es factible el diálogo. Pues el señor Iván Duque, en toda su jactancia de estadista que dice ser, pero que no lo demuestra, ha dicho que sí al diálogo, pero no está incluido el comité de paro. Entonces, ¿con quién va a dialogar? La posibilidad del diálogo es un pulso que se está dando en este momento. El presidente Duque es cerrado al diálogo, lo niega, lo desnaturaliza. No ha concertado, ni siquiera con sus propios aliados. Es un presidente de una altísima ineficacia en muchas de sus formas de gobierno. No solamente lo demuestran las encuestas, sino muchos analistas, incluso de derecha, coinciden en decir que es el peor gobierno que ha tenido Colombia, no reciente, en la historia colombiana. Ahora bien, en este momento, esta portentosa movilización ha exigido
lo viene exigiendo desde hace 2 años, desde el 2019, vamos para 3 ya, el diálogo directo con el Comité Nacional de Paro, y ha sido permanentemente desatendida esa exigencia. Pero ahora se ha elevado con esta movilización esa exigencia, y son muchos los sectores de opinión, y son muchos quienes están reclamando que el presidente se siente no solamente a conversar, sino a tratar las demandas con el Comité Nacional de Paro. Es bueno aclarar que el Comité Nacional de Paro tiene en su núcleo las centrales obreras, pero tiene también representación campesina, indígena, estudiantil, ambiental y de diversos sectores que recogen esos 13 ejes petitorios y ese plan de emergencia que se viene exigiendo en este momento. Hay un riesgo, es que se repita lo mismo de 2019. El presidente llama al Palacio, sienta una serie de personas y de instituciones para que se desahoguen y hablen, y no sale de allí nada. En ese sentido, con toda razón, el Comité Nacional de Paro ha dicho, claro, exigimos el diálogo, debe darse con el Comité de Diálogo, pero con garantías. Garantías en 3 sentidos. 1, que el diálogo signifique que cese la represión violenta y la violación a los derechos humanos contra los manifestantes y la población. 2, que sea un diálogo con garantías para abordar los temas que se estén tratando. Y 3, que sea un diálogo que permita llegar a conclusiones de concertación de medidas, que se derogue el decreto 1174 de precarización del trabajo y de condiciones también de seguridad social que se aplicó de manera arbitraria el año pasado, que se frene la reforma de privatización de la salud que está con el proyecto 010, que se trate la situación de emergencia de las violaciones a los derechos humanos, no haya impunidad y se esclarezca, que se frene la militarización, que se frenen las tendencias a la arbitrariedad y se respeten unos mínimos de posibilidad de democracia en el país, etcétera. Es decir, si no hay unas debidas garantías, no tendría sentido ese diálogo. Si es una conversación sorda, como la que se intentó en el 2019, pues esto sería un fracaso y sería un engaño al movimiento. Claro que sí, muchísimas gracias Álvaro, muy amable por atender esta invitación a conversar. Usted ha sido bastante explícito y amplio en esta reflexión, le agradecemos mucho. Cuídese mucho también, un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Orlando, muchas gracias por la invitación, un saludo. Gracias a Álvaro Villarraga. A propósito de lo que ocurre en Colombia, la reflexión que acaba de darnos y además el enfoque que tiene sobre la realidad de Colombia ayuda a entender lo que está pasando. Y ojalá aquellos mandatarios y exmandatarios reunidos en Miami que creen que desde allá pueden decidir lo que hacen y deben expresar los pueblos, obviamente entiendan que esta es otra realidad, no la que impone cierta embajada en sus cabezas. Por eso queremos considerar con usted la siguiente pregunta para que dialogue e interactúe con nosotros. ¿Usted está de acuerdo con un diálogo nacional entre Iván Duque y el Comité Nacional de Paro para encontrar una solución consensuada a la crisis económica y para reactivar el acuerdo de paz? Ya tenemos más de 449 respuestas. A favor, por el sí, 52,3%, es decir, casi la mitad está de acuerdo en que haya un diálogo nacional entre Iván Duque y el Comité Nacional de Paro. Por el no, un 40,1%, que es una cifra bastante considerable, y por el no sé, un 7,6%. Repetimos la pregunta para que usted siga actuando, interactuando, comentando y reflexionando con nosotros sobre esta propuesta de orden editorial que le hemos planteado a la audiencia de Telesur. ¿Usted está de acuerdo